Hola, buen día. Bueno, en realidad estoy en mi iglesia, es muy chulo esto de tener dos. Bueno, ¿cómo estáis? Estoy súper contenta de veros a todos. Aún no se he podido abrazar a todos y a todas, pero después voy a estar un rato abrazando, ¿vale? Evidentemente, pues todas las personas que estamos en Batec os mandan muchísimos abrazos, besos, saludos. Estamos notando muchísimo vuestras oraciones. Algunas personas de vosotros me habéis estado preguntando cómo va y he dicho, ahora voy a informar un poco, pero también ya sabéis que cada mes hago la carta de oración y sobre todo os voy a ir informando allí de todo lo que hacemos y temas para orar. Pero ya que hoy tengo el privilegio de estar aquí, pues también os voy a decir algunos temas de oración porque nos está ayudando muchísimo vuestro apoyo en muchos sentidos y así pues también sabéis cómo está yendo todo. Bueno, de momento estamos, ya lo sabéis, desde que hicimos el culto de encomendación, reuniéndonos todos los domingos por la mañana en Sant Cugat y también paralelamente para conocer a personas del pueblo hemos empezado un coro gospel allí. Y bueno, primero os cuento un poco del coro, que es un proyecto, pues como os digo, sobre todo para hacer relaciones, para que nos conozcan, para poder tener vínculos y poder implicarnos en las entidades del pueblo, bueno, de la ciudad, de Sant Cugat, perdón. Y estamos alucinando con lo que Dios está haciendo, porque sin conocernos de nada la gente, pues están viniendo muchas personas a apuntarse al coro, a cantar, sobre todo, bueno, es abierto a todo el mundo, evidentemente, para relacionarnos, ¿no? Y pues hay unas 40 personas no creyentes que están viniendo cada semana a ensayar en el coro y que nos están conociendo. Así que, bueno, es un motivo para dar mucha gloria a Dios y que también oremos por este proyecto y por las personas creyentes, que somos unas 15 que estamos allí en el coro, los de Batec más las otras personas creyentes que se han apuntado, pues que oréis por nosotros para que seamos de testimonio, tanto a través de la música y de las canciones como de nuestra relación personal con todas estas personas. Y en segundo lugar, evidentemente, lo que me hace más ilusión contaros es de la iglesia, que estamos empezando allí. Entonces, los domingos nos estamos reuniendo la familia que ya conocéis, que estamos haciendo el proyecto, más algunas personas que ya nos acompañan cada semana, que se han ido uniendo, gracias a Dios. Tenemos 2 familias que vienen regularmente, que están ya implicadas con nosotros en Batec, y también personas individuales que ya vienen regularmente. Solemos ser pues los domingos de momento alrededor entre 15 y 20 personas de momento, y está siendo de mucha bendición. Y también amigos y amigas que nos estáis visitando y que son, bueno, es de mucho apoyo tener personas que nos visitáis y que estáis allí haciendo como fuerza con nosotros cuando podéis venir, para que las personas nuevas que vienen se sientan más arropadas, ¿no? Entonces, el primer tema por el que os pido oración es por todas las personas nuevas que están viniendo los domingos a la iglesia, para que lo que estamos predicando, pues el Señor lo use para también tocar sus vidas y que podamos ser una iglesia que Jesús use, ¿no?, para cambiar vidas. Ese es el primer tema, por las personas nuevas que están viniendo. El segundo tema es el tema del local. Estábamos tranquilos porque ya habíamos encontrado un local que hasta enero teníamos el alquiler todos los domingos por la mañana, pero hace muy poquito las personas que nos alquilan ese local nos han dicho que lo tienen que vender y que ya no nos lo pueden alquilar. Entonces, a partir de noviembre no tenemos local otra vez. Entonces estamos buscando y bueno, preguntando y orando, sobre todo orando, porque Dios nos ha ido abriendo puertas y Él sabe dónde tenemos que estar concretamente. Así que si podéis orar, ese es el segundo tema, por el local donde podemos reunirnos, para que ya sea un sitio fijo donde las personas tengan de referencia y puedan venir con nosotros. Y el tercer tema que me gustaría presentaros hoy es por los niños de la iglesia, porque como ya sabéis, están acostumbrados a estar en un ambiente como este, que es fantástico, ¿no? Que tienes
muchos inputs de parte de Dios de personas diferentes, que somos familia en Dios, y eso es, bueno, un privilegio. Yo siempre he crecido en esta iglesia, pero ahora para ellos es muy nuevo estar los domingos muy poquitas personas, que siempre son los mismos niños más o menos, están viniendo algunos niños nuevos también de estas familias nuevas que os digo, pero claro, nos preguntan muchas cosas, ¿no? Y os cuento una anécdota con Dani, siempre que nos pregunta, por ejemplo, ¿y cómo va a venir tanta gente a Batec como la que viene a Gayolá? Le decimos, eso lo hace Jesús, que Jesús es muy fuerte. ¿Y qué vamos a hacer para encontrar un local? Pues Jesús lo hará porque Jesús es muy poderoso, tal. Siempre estamos diciendo, tenemos que confiar en Jesús, que Jesús lo hará y nosotros seguir trabajando. Y todo le decimos, Jesús lo hará. Total, esta semana yendo al colegio, la bici se le ha quedado pequeña porque es muy alto, mi hijo, ya lo sabéis. Y le digo, Dani, este año le tendremos que pedir a los Reyes Magos en la carta una bici grande, una bici más grande porque ya no te va bien, te ha quedado muy pequeña. Y se queda un rato en silencio y después me dice, creo que mejor se lo voy a pedir a Jesús, que es más fuerte, y Jesús ya se lo dirá a los Reyes Magos. Digo, vale, me parece estupendo, así seguro que funciona. Así que, bueno, si podéis orar por ellos, creo que, bueno, es una experiencia que creo que Dios va a usar en sus vidas y que sea sobre todo de bendición para que ellos también sean un testimonio con sus amigos y amigas, ¿vale? En la carta de oración voy a poner algunas fotos y así vais a ir viendo pues lo que estamos haciendo. Y ahora, bueno, hoy hemos venido mitad de familia que estamos llevando Batec, Sara y yo, las chicas estamos aquí, y Xavi y Dani están en Batec porque hoy Xavi predicaba allí. Entonces cada uno predicamos en una iglesia, así que por eso no estamos los cuatro, porque necesitamos fuerza ahí también para que no se quede más coja, ¿no? Cuando uno de nosotros no está. Muy bien. La iglesia de 2 alas. Hoy vamos a estar reflexionando porque sabéis que en Gayolá uno de los propósitos, objetivos a corto o medio plazo que tenemos como iglesia es hacer grupos de hogar. Si alguien no se ha enterado, que lo sepáis, que es un objetivo, una iniciativa que se está empezando, que es muy buena, que es empezar grupos de hogar. Pero esta iglesia siempre ha tenido un muy buen hábito de hacer grupos pequeños, aunque no sean grupos en casas, pero reunirse pues por matrimonios, que lo seguimos haciendo, jóvenes, adolescentes, splice, y eso también son grupos pequeños, ¿no? Es una manera de compartir. Entonces, hoy vamos a estar reflexionando sobre la importancia de tener una iglesia que se relaciona de 2 maneras. Ahora voy a llegar allí, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es leer Hechos, capítulo 2. En la lectura hemos leído una parte, pero me gustaría leer ahora primero, antes de llegar a esta parte que han leído Milagros y Ani, leer Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Como sabéis, Hechos, esto es el inicio de Hechos, acaba de pasar Pentecostés, ¿no? Que el Espíritu Santo ha venido sobre los creyentes, es una explosión de fuerza y de poder de predicar el Evangelio, de que está empezando la iglesia. Perdoneu. Y aquí nos explica cómo hacía la iglesia primitiva para traer el reino de Jesús a la tierra, o sea, cómo hacían la obra. Y este versículo resume las 4 patas de una silla. Vamos a poner una foto de una silla para que tengamos en mente. Una silla normalmente tiene 4 patas. Si no tiene 4 patas ya no es una silla, pues es un taburete, otra cosa, ¿no? Una silla tiene 4 patas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si falta una pata? Pues que nos caemos, ¿no? No nos podemos sentar en una silla que le falte o esté rota una pata. Pues aquí, en este versículo, nos habla de las 4 patas que tiene que tener una iglesia para funcionar, para ser saludable, para estar firme y no caerse, ¿vale? Vemos clarísimamente las 4.
se dedicaban continuamente ¿a qué? A la enseñanza de los apóstoles. ¿Y eso a qué se refiere? Pues lo que estamos haciendo hoy. Básicamente a la enseñanza de la palabra. Los apóstoles que enseñaban, pues las enseñanzas de Jesús y la ley de Moisés, ¿no? El Antiguo Testamento. Lo mismo que hacemos nosotros. Esa es la primera pata. Si no hay predicación de la palabra en una iglesia, está coja, ¿vale? Segunda pata, a la comunión. Y esa pata es en la que nos vamos a centrar hoy, ¿vale? De momento la dejo porque luego os contaré. Tercera pata, el partimiento del pan. O sea, recordar en la última cena que Jesús dijo, hacedlo en memoria de mí, recordadlo. Y eso también lo hacemos todos los domingos. Estamos bien, tenemos 3 patas, ¿eh? Y la cuarta pata, y la oración. Perfecto, tenemos grupo de intercesión, todos oramos como iglesia, tenemos el culto de oración. Tenemos las 4 patas, ¿sí? Pero a veces no os pasa que os sentáis en una silla y cojea un poco. Siempre está súper bien ir revisando si las 4 patas están bien firmes para que la silla sea totalmente cómoda, firme, nunca se tambalee, ¿vale? Entonces, en este caso, hoy, como estamos hablando de hacer grupos de hogar en la iglesia, vamos a hablar del tema de la importancia de la comunión. Aunque los grupos de hogar implican también las 4 patas, hoy vamos a hablar especialmente de la comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión es tener compañerismo, tener unidad entre personas de un mismo trasfondo, de una misma fe, que tienen unas mismas metas. La comunión es cuando todos vamos a una y estamos relacionándonos entre nosotros de una manera, pues como compañeros, ¿no? En unidad. Eso es la comunión. ¿Cuándo hay comunión? Cuando una comunidad comparte cualquier cosa que tenga y la pone en común, ¿vale? Ahí hay comunión. Pero cosa no me refiero solo a lo físico y lo material, que también los versículos que hemos leído y en Hechos habla muchas veces que tenían todo en común, que compartían según la necesidad los alimentos, todo lo que tenían, ¿no? Lo tenían todo en común. Y somos una iglesia que nos cuidamos unos a otros y tenemos muchas cosas en común. Pero no se refiere solo a lo físico y material, sino nos referimos a nuestra fe. ¿Qué es? ¿En qué creemos, no? Lo tenemos que tener todos en común, es lo que nos une, ¿no? Nuestra fe en Jesús, nuestra doctrina y sobre todo firmes en que Jesús sea el centro y seguir la palabra de Dios. Entonces, hay comunión cuando la comunidad comparte estas cosas que son importantes y que son de la unidad de nuestra fe, ¿vale? Entonces, pasar tiempo juntos, compartir nuestra fe, tener tiempo en común, es una de las bases, una de las patas, una de las bases para el funcionamiento de la iglesia, de cualquier iglesia, pero estamos hablando de la iglesia en general, ¿no? De la esposa de Cristo. Entonces, vemos la imagen de la pata, de la silla con 4 patas. Entonces ya vemos que tenemos las 4 y que somos una iglesia que está fundamentada en Cristo y no se va a caer porque tiene muy claras las 4 patas. Pero vamos a ver cómo podemos reforzar aún más, si cabe, esta pata de la comunión, ¿vale? Ya podemos quitar esta imagen. Viendo la iglesia primitiva en el libro de Hechos, se extrae fácilmente que la iglesia tenía 2 formas de comunión. 2 formas en las que se materializaba o se llevaba a la práctica esto que os he dicho, de tener compañerismo, de compartir la fe, de compartir lo que tenemos. Había 2 maneras. Entonces, vamos a leer 3 textos que nos lo van a dejar más claro que el agua, ¿vale? Hechos 2, que ya lo han leído, pero lo vamos a recordar, 46 y 47. Dice, como estabais en Hechos 2, lo tenemos, ¿no? Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Sí? Continuamente unánimes en el templo y en los hogares. ¿Sí? Lo hemos leído, está muy claro.
Hechos 5, vamos a ver varios ejemplos, pero hay más, ¿eh? Hechos 5, 42. Hechos 5, 42. Nos dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. En el templo y de casa en casa es donde se predicaba Jesús, donde estaban juntos. Y Hechos 20, hemos hecho así un paso por todo el libro de los Hechos, donde vemos cómo actuaba la iglesia en ese momento. Hechos 20, 20. Leo: ¿cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa? ¿Sí? Aquí también nos dice cuando estaban en el templo o en un sitio público mucha gente o en las casas, ¿vale? Vemos estos ejemplos, hay más, en la que nos muestra como dos vertientes de la iglesia, ¿no? En el templo y en las casas. Vamos a poner otra imagen que nos ayuda a entender cómo esta comunión puede ser saludable. Esto es un pájaro, ¿no? Lo mismo que hemos hecho, el mismo ejercicio que hemos hecho con la silla, que hemos visto que en el versículo 42 nos hablaba de las 4 patas. Ahora leyendo estos textos yo ya me podría sentar, porque es que son clarísimos de que para que la comunión de la iglesia sea saludable y funcione, tiene que ser una iglesia de 2 alas. El templo, dice, y las casas, ¿no? La iglesia comunitaria, la congregación que se reúne los domingos por la mañana, y la otra ala, que ya lo hemos hecho en esta iglesia siempre, son grupos pequeños, que son otra vertiente de la comunión, ¿no? En este caso ahora proponemos grupos de hogar, pero como os he dicho ya tenemos muchos grupos pequeños que completan la otra ala, para que volemos. Un pájaro sin una ala tampoco vuela, ¿no? Igual que una silla sin las 4 patas se cae. Pues está bien, está muy bien que pensemos siempre en la manera de que nuestra iglesia sea un pájaro que vuela, ¿no? Que tenga 2 alas. La congregación de los domingos, o sea, el templo, y las casas, los grupos pequeños. Y por eso, para reforzar esa pata, se van a empezar estos grupos de hogar. Entonces, ahora, viendo este pájaro, pensando que queremos volar como el Señor nos pide y queremos ser una iglesia lo más saludable posible, vamos a ver el beneficio de estas 2 modalidades, ¿vale? Vamos a ver por qué es una gran bendición tener iglesia en el templo, tener iglesia los domingos por la mañana todos juntos, y por qué también es una gran bendición tener grupos de hogar, ¿vale? Empezamos por la primera ala, la iglesia en el templo, que es la comunión que tenemos los domingos por la mañana. Vemos 2 puntos aquí. En la iglesia, los domingos por la mañana, vemos o vivimos unas cosas respecto a Dios y unas cosas respecto a nosotros, ¿vale? Siempre vamos a ver estos 2 aspectos siempre. Vivimos una relación con Dios y vivimos una relación entre el pueblo, ¿vale? ¿Cómo es la relación con Dios cuando está toda la congregación unida? Principalmente, tiene muchas otras vertientes, pero vamos a generalizar para centrarnos en algo. Los domingos por la mañana, cuando se reúne la congregación de fe en cada punto del mundo, vemos la grandeza y la soberanía de Dios, ¿vale? Este es el primer punto. En la iglesia, en el templo, vemos la grandeza y la soberanía de Dios. Yo no había hablado con el grupo de alabanza, solamente les he pedido una canción, que ha sido la de Toda la Gloria, pero el Señor es muy sabio y ha inspirado totalmente las canciones. Y la última que hemos cantado, Aleluya, ¿no? Nos habla de la grandeza y soberanía de Dios. Él merece toda la gloria, Él merece todo el poder. Es como una canción totalmente de adoración al Dios que está en el trono. Vamos a leer cómo Dios se imagina, ¿no? La congregación de santos, la congregación de cristianos adorándole. Apocalipsis 7, del 9 al 15, es una ilustración que nos puede ayudar a entender que lo que estamos haciendo los domingos por la mañana es un anticipo de lo que haremos en la presencia de Dios.
Apocalipsis 7, del 9 al 15. Dice, después de esto, ya sabéis que son las visiones que Dios le dio a Juan. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones. Lo cumplimos, no tenemos todas, pero casi. Tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esto evidentemente es una profecía de lo que pasará cuando Jesús vuelva, pero nos ayuda a imaginarnos cómo Dios nos ve como pueblo, ¿no? Cómo podemos adorarle los domingos como congregación, que venimos de diferentes sitios, de diferentes razas, naciones, pueblos, da igual, para Dios todos somos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que estamos delante de su trono adorándole. Y la grandeza y soberanía de Dios se hace manifiesta o se ve a través de la iglesia que se reúne para adorarle. Es una de las maneras en que Dios lo muestra. Entonces, es súper importante una congregación que se reúne en el templo los domingos para adorar a Dios. Esa ala no se puede apartar, esa ala no se puede cortar. Es imposible, si no la iglesia muere o se cae, no puede volar. Un pájaro que no puede volar al final acaba muriendo también. ¿Y a quién adoran? Al que está sentado en el trono, ¿no? Y aunque en la iglesia, cuando estamos todos juntos, también vemos al Jesús cercano, el estar todos juntos adorando nos lleva mucho a arrodillarnos delante del trono y a ver al Cordero que se ha entregado por nosotros. Y la mejor manera es todos juntos, porque es la manera como Dios lo ha diseñado. Y como nos recuerda que somos el pueblo que podemos tener vestiduras blancas gracias a la sangre del Cordero. O sea que el primer punto de cómo vemos a Dios en el templo es que vemos su grandeza y soberanía. ¿Y cómo estamos entre nosotros? ¿Por qué es importante la comunión los domingos? Porque podemos pensar, pues nuestra iglesia, si tenemos una perspectiva de las iglesias en el mundo, es relativamente pequeña, ¿no? Es una iglesia local, que es lo que normalmente en España y en otras zonas de Europa es como se lleva a cabo, ¿no? Porque pensamos que es lo mejor para ser iglesia, es como Jesús lo diseñó, iglesias locales que nos conozcamos, que seamos una familia, ¿no? Pero en perspectiva, en Sudamérica o China o América hay iglesias mucho más grandes que nosotros, ¿no? Podemos pensar cómo tienen comunión unos con otros, si a lo mejor pues casi ni se han visto o no se conocen, o nosotros, algunos de nosotros no sabemos el nombre de la otra persona y mira que somos 150, ¿no? Pues nos pasa eso, pero la celebración del pueblo de Dios, la relación del pueblo de Dios los domingos es un milagro de Dios, y lo que sucede es que que acaba pasando siempre es que acabamos siendo una familia. Lo que pasa los domingos es que se reúne la familia de Dios para adorar a Dios. Como decía el texto de Apocalipsis, personas tan distintas, pero que todas están por un mismo objetivo. Eso es comunión. Y podemos estar en la casa de Dios celebrando el amor inmerecido que hemos recibido de Dios, todos juntos. No me importa que la persona de al lado no sea una persona que vive conmigo, porque para mí también es mi familia, porque ha nacido de nuevo y Dios también le llama hijo o hija, ¿vale?
Vamos a leer Primera de Pedro 2:19, que nos hace ver cómo nos ve, ¿no? Cómo nos ve Dios cuando estamos todos juntos y cómo nos ha transformado en algo para su gloria. Primera de Pedro 2, 19. No. Crec que m'he equivocat. Sí. A ver, debe ser segunda. Perdón. No, tampoco. Bueno, el texto que había buscado, que seguro que Cándido sabe cuál es, ayúdame Cándido, es el que dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vale, ¿ves? Gracias Cándido. Vale, sí, no era 19, era 9. Muy bien, gracias Cándido. Eso es comunión, ¿lo veis o no? Primera de Pedro 2, 9, no 19, perdón. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que pasa con la congregación que se reúne los domingos, que somos una iglesia de personas imperfectas que Dios ha transformado en real sacerdocio, nación santa, y podemos hacer la obra de Dios. Pero vamos al segundo punto, la segunda ala, que es la que queremos potenciar como iglesia. La iglesia en las casas, los grupos pequeños, los grupos de hogar. Es otro tipo de comunión. Tenemos la comunión los domingos por la mañana y después en otros momentos de la semana, en otros lugares más íntimos, podemos tener la comunión de grupos de hogar, ¿vale? Entonces, otra vez pensemos, ¿qué vemos de Dios en este tipo de comunión? Antes decíamos la grandeza y soberanía, ¿y qué vemos del pueblo? Hemos dicho que vemos la celebración del pueblo de Dios como familia. Pues ahora, ¿qué vemos? En primer lugar, en este tipo de comunión vemos la cercanía y la intimidad con Dios. La cercanía y la intimidad con Dios. Si leemos en Mateo, todos conocemos este texto, Mateo 18, 20. Mateo 18, 20. Espero ahora no haberme equivocado, pero bueno, como tengo el comodín de Cándido. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es un texto muy conocido, pero lo que pasa aquí, el contexto, es que nos está hablando de cómo tratar con un hermano o hermana que ha pecado, cómo tenemos que ayudarle, ¿no? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Cómo le decimos que tiene que cambiar o qué hacemos, ¿no? Entonces, llega al final a este versículo. ¿Por qué? Cuando estamos en grupos pequeños, porque dice 2 o 3, aquí no dice cuando está toda la congregación reunida en mi nombre, dice cuando están 2 o 3 reunidos orando por algo, les preocupa un tema, yo estoy allí. ¿Qué nos trae de beneficio la cercanía e intimidad con Dios, de que Él esté en medio de nosotros? Ya no es el mismo Dios, sigue estando en el trono, pero al estar en grupos pequeños nos lleva a verlo también en la vertiente de está en medio. Estamos orando y Él está a nuestro lado, ¿no? Está en la mesa con nosotros, como decíamos en la predicación del domingo pasado en Batec. Está como Jesús en la mesa con la gente, ¿no? Está entre nosotros. Entonces, los grupos pequeños sirven para eso, para sentir que Dios, que Jesús está entre nosotros y podemos tratar temas más íntimos, más personales, sentimos la cercanía de Dios y podemos acercarnos a Dios pidiendo ayuda de una manera que el grupo grande no nos permite, porque es muy difícil, ¿no? Si todos presentáramos nuestras necesidades aquí en grupo grande sería imposible, ¿no? Tratarlo delante de Dios. En cambio, la cercanía de estar en grupos pequeños nos permite eso y nos muestra un Dios que a través de Jesús se hace accesible, un Dios accesible, que se ha identificado con nosotros y que podemos pedirle cosas personales porque la persona que está conmigo en el grupo de hogar siente la confianza de compartírmelo conmigo, porque mientras comemos algo juntos es donde salen, ¿no?, todo tipo de temas y conversaciones y podemos
comer algo junto con Dios y compartir lo que nos preocupa y lo que queremos presentar delante de Él. Jesús se sentaba a la mesa. Entonces, no solamente quiere que lo recordemos en el trono, sino que quiere que estos espacios sirvan para recordarlo con nosotros, entre nosotros, orando y estando en la mesa, compartiendo el pan con nosotros, ¿no? Como Él hizo. Y repito lo de la comida porque es muy importante. Una de las bases de hacer un buen grupo pequeño es que haya comida. Porque es algo que nos une a todos, de verdad, que nos acerca a todos y que no hay diferencias entre las personas. Todo el mundo tiene que comer para vivir. Y como es algo que todo el mundo tiene que comer para vivir y todo el mundo sabe cocinar algo, es una manera de crear comunión y por eso lo repite tanto en la Biblia, en Hechos. Y se reunían y compartían el pan y comían y estaban en la mesa y estaban en la mesa y Jesús iba a la mesa esta y iba a la mesa esta. ¿Por qué? Porque reunidos alrededor de la comida es como todos somos iguales. Entonces, me gusta mucho una frase que aprendí estudiando por qué es importante hacer grupos pequeños, que dice que estos grupos pequeños en que tenemos cercanía y intimidad con Dios son para compartir la vida entre nosotros y poder conectar conceptos celestiales con nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que hacía Jesús, no? ¿Qué hacía? Explicaba el reino de Dios con ejemplos cotidianos. Pues eso es lo que pasa en los grupos pequeños, en los grupos de hogar, que podemos conectar estos conceptos celestiales con la vida cotidiana. Jesús está entre nosotros y podemos tener la confianza de hablar cosas que nos preocupan del día a día y a través de la Biblia pues conectarlo con cosas celestiales, ¿no? Y eso es súper importante. Entonces, vemos dónde está Jesús en los grupos pequeños. Ya no es tanto el momento de la adoración como congregación y que Él está en el trono, sino que es el momento de, Señor, estás a nuestro ladito, estás muy cerca y queremos compartir contigo nuestra intimidad, ¿vale? ¿Y cómo son las relaciones entre el pueblo en el grupo pequeño? Las relaciones entre el pueblo son pues mucho más íntimas, ¿no? Se crean unos vínculos que ya sabéis todos y todas porque lo habéis vivido, que no se pueden crear tampoco en la gran congregación. Al final es importante que conectemos con personas para compartir la fe. Volvemos a leer un momento el texto que hemos leído al principio de Hechos 2. Hechos 2, 44 al 47. Dice, todos los que habían creído, o sea, todos nosotros, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Acordaos, la comida también, ¿eh? Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me encanta este versículo. Con alegría y sencillez de corazón. O sea, cosas sencillas, el hogar, la casa, lo que yo he vivido toda la vida en casa de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos. Eso da pie a que Dios obre en las vidas de las personas a través de las relaciones, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunas cosas para terminar que nos hacen acabar de dar un empuje a que los grupos de hogar son súper importantes para la salud de nuestra comunidad, ¿vale? Históricamente se ha conocido, sabemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo porque lo dice la Biblia, entonces históricamente se ha puesto el nombre de los grupos pequeños, se les ha puesto el nombre de células, ¿sí? ¿Os suena? Que hay muchas iglesias que dicen, hacemos células. Me gusta más el nombre grupos de hogar porque da mucho caliu, ¿no? Caliu es en catalán y no tiene traducción, es como, sí, hogar, una sensación muy, muy cálida, pero la idea de célula nos ayuda a entender otros aspectos, ¿vale? La célula es la unidad básica de la vida, ¿vale? Eso, si hay alguien que es médico como mi hermana o si digo alguna barbaridad, luego me lo dice. Vale, la célula es la unidad básica y tiene varias funciones. Vamos a estar extrapolándolo todo el rato a las células, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en las casas? ¿Qué funciones tiene una célula pequeñita? La alimentación, nutrir al cuerpo para que esté saludable. La producción de energía a través de las células, el cuerpo tiene energía. La expulsión de defectos,
eso es duro, pero es verdad. En una célula también hay expulsión de defectos. Luego hablaremos de eso. Hay defectos, desechos. Uy, estoy fatal. Expulsión de desechos, pero se ha entendido. Y la reproducción también es la función de la célula, ¿vale? La reproducción. Pensemos en esto, ¿no? ¿Qué función puede tener las células o los grupos de hogar en nuestra iglesia? Que estemos más alimentados de la palabra, porque yo ahora estoy predicando, pero si te pregunto el miércoles, ¿te vas a acordar de todo lo que he dicho? En cambio, si estás en un grupo de hogar el jueves y compartes la palabra, que tú la lees, hay 3 preguntas, las debatís, os ponéis un reto para hacer juntos, ¿verdad que te vas a acordar muchísimo más? Y eso nos alimenta de una manera especial para estar fuertes para luego ir a hacer la obra y para volver a la congregación los domingos. Entonces, la alimentación, la producción de energía. Si tú solamente te alimentas los domingos, pues vas perdiendo energía durante la semana y llegas casi con fuerza al final para volver al domingo y venga, vuelvo a cargar las pilas. En cambio, si entre semana tienes un espacio, los que estáis en varios grupos de la iglesia lo sabéis. Pues yo cuando podía ir a la reunión de mujeres, el jueves era un momento súper importante para mí porque te carga las pilas y aprendes y compartes. Pues lo mismo en los grupos de hogar, ¿no? Te da una energía que te mantienes, ¿no? Durante la semana. Ya no es que el bajón porque ya no es domingo y luego, ¿no? Te da la energía para seguir conectado con Dios durante la semana. Expulsión de desechos. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a que si hay personas que pasa también que en el cuerpo no son saludables, en un grupo pequeño se van a ver mucho mejor, porque tú en grupo grande pasas desapercibido, ¿no? Los lobos entre las ovejas se visten de oveja. En cambio, cuando estamos en grupo pequeño es muy difícil no calar a un lobo. Entonces, también el Señor quiere que las células tengan esta función de, hay alguien que tiene intención de dividir, tiene intención de crítica, vamos a trabajar con esa persona, ¿qué está pasando? Y a veces pues se tiene que decir, mira, estás haciendo daño al cuerpo, ¿no? Y ese espacio también es bueno para que los líderes de las células puedan hablar con los pastores y hacer ese trabajo. Y la reproducción. ¿Qué pasa cuando haces una célula de hogar? Que puedes invitar a tu vecina, le dices, ¿he hecho un pastel? Que vas a alucinar. O hoy viene una persona que además de hablar de la Biblia, pues trae unas manualidades que hace la Pilar y te van a encantar, puedes venir, no sé qué. Pues, ¿qué pasa? Que las células sirven para reproducirse, porque a las personas les costará muchísimo más venir a la gran congregación los domingos. ¿Por qué? Porque te da más impresión, ¿no? ¿Cómo entro yo a una iglesia? No sé qué. En cambio, si tu vecina que conoces de toda la vida te dice, ven aquí a tomar con nosotros una merienda y compartiremos algo, pues vas. Y si hay comida, más. O sea, vas más a gusto. Entonces, eso ayuda a la reproducción del pueblo de Dios, ¿vale? Es una función clarísima que tienen las células. ¿Vale? Estas son las funciones y nos va a ayudar mucho. Voy a acabar, me estoy alargando, perdón. Entonces, vamos a decir ya lo último, importantísimo. Si solo nos acordamos de eso, que sea lo que nos acordamos. Las células no sobreviven fuera del cuerpo. Las células no sobreviven fuera del cuerpo. Entonces, es súper importante que una iglesia que tiene grupos de hogar sea con la intención de que esas personas que van estén en la iglesia local. Tener un grupo de hogar o una célula que se hace independiente de la iglesia local, esa célula se va a morir. Esas personas no van a tener una espiritualidad saludable porque no están conectadas con un cuerpo. Si tú ahora dejas una célula, un trozo de piel, te la quitas de tu piel, esa piel está muerta, ¿no? Pues lo mismo. Las células no sobreviven fuera del cuerpo. Es súper importante no montar tu propia mini iglesia en tu célula, sino siempre estar conectado con lo que hace tu iglesia local. O sea, es interdependiente. Las células, cada una es independiente porque es una propia célula, pero son interdependientes. Todas están conectadas y conectadas con la iglesia local. No son independientes, ¿vale? Y ya está. Entonces, conclusión. Los grupos de hogar nos ayudan en la madurez del cuerpo, o sea, vamos a ver un cuerpo más saludable. Cuando tú ves una persona que está saludable, dices, oye, da gusto verte, ¿no? Pues eso, nos van a mirar como iglesia al Señor y va a decir, me encanta
cómo veo a mi novia, a la esposa, la veo saludable. Y mayor alimentación, mayor reproducción, mayor crecimiento, eso es para la obra de Dios, ¿no? Señor, tenemos esa misión. Entonces, los grupos de hogar nos van a ayudar en eso. Y otra cosa que no solemos practicar y que nos va a ayudar los grupos de hogar es que son un espacio de vulnerabilidad, que no sirve de nada el orgullo o ponerte una máscara, sino que allí estás con personas cercanas y puedes ser tú mismo, tú misma, y puedes abrirte, y eso, el resultado de esta iglesia de 2 alas, que todo el mundo conocía en la iglesia primitiva, dice, hallando favor de todo el pueblo, en el versículo 47. ¿Y qué pasaba cuando hacían la iglesia de 2 alas? Cuando estaban en el templo y cuando estaban en las casas y cuando hacían todo esto que acabamos de decir. Era conocida por su entorno, se proclamaba el Evangelio y se añadían a la iglesia más personas que conocían a Jesús. Dice, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y ese es el objetivo final. Y bueno, espero que todos nosotros nos animemos a estar en un grupo de hogar, un grupo en una célula, en un grupo de hogar que sea de Gayolá, y podamos vivir esto que hemos visto que vivía la iglesia en Hechos. Que el Señor os bendiga.